Hola, buenos días a todos. Dice así, el sendero espiritual y el adiestramiento de la mente. Hay una guerra que abre las puertas del cielo. Dichosos aquellos que han sido destinados a combatir tal batalla. Sendero espiritual no significa creer en dogmas y credos, tampoco significa adquirir mucho conocimiento libresco, ni tampoco hacer ejercicios físicos como finalidad de culto al cuerpo, que generalmente se los toma por yoga y que en toda esa actividad se nos vaya la vida y las oportunidades de crecimiento espiritual. Ahora bien, un cuerpo sano es imprescindible para recorrer este camino y debemos preocuparnos del justo para hacer lo necesario en este propósito. Este es el camino de la abnegación, de privarnos de los pequeños goces mundanos para gozar de una felicidad indescriptible e inmensurable. Este es el camino al que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, comillas, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y la vida a que Jesús se refiere aquí es la vida eterna, la unión con Dios, ser inmortal. También se describe este camino como, comillas, duro de hollar y difícil de recorrer, así como el filo de una navaja. El ser humano siempre busca comodidad, milagros y goces palpables, y para eso quiere una salud inquebrantable y belleza imperecedera, todo lo cual cree lograr con ejercicios y placer físicos. Es una verdadera lástima que no tomemos conciencia de que todo lo creado crece, se deteriora y, finalmente, perece. El día que lleguemos a comprender, dejaremos de ser engañados por el hechizo de los objetos del mundo. Solo entonces, en su verdadero sentido, pondremos un pie en el sendero espiritual. Para el estudiante, este cuerpo que habitamos es un mero vehículo que el ser utiliza para llegar a la meta y lo cambia tantas veces como le resulta necesario. Conocemos observando, si no por propia experiencia, cómo la gente renueva sus vehículos de transporte cuando estos se desgastan y se convierten más en un problema que en una ayuda. Esto es lo que ocurre con el cuerpo también, cuando por una u otra causa llega a ser más un impedimento que un vehículo. El ser lo descarta y toma uno nuevo, aunque no con todo agrado, mucho menos con alegría, pues le cuesta dejar el anterior habiéndose encariñado, o mejor dicho, identificado con él, y no sabiendo cuál será su futuro. Sin embargo, está obligado a apartarse de él. Este viaje es largo y por lo tanto no debemos desperdiciar nuestras energías en vanas búsquedas y perder nuestro tiempo en el frívolo cuidado de este vehículo, olvidando el propósito principal de la vida humana. Hay una historia para ilustrar cómo Dios cumple todos nuestros deseos, pero a su debido tiempo, y cómo los entiende a su manera. Cierta vez, un hombre que regresaba a su casa después de algunos días de arduo trabajo, sintió fatiga debido al viaje a pie en el sol del verano. Por consiguiente, se sentó debajo de un árbol y se dijo a sí mismo, comillas, qué bueno sería que tuviera un caballo. No había terminado de pensar cuando aparecieron dos sirvientes del rey que lo llevaron por la fuerza, ya que necesitaban a un hombre para llevar el potrillo que una yegua perteneciente al rey había dado a luz en el camino. Llegando al lugar donde se encontraban la yegua y el potrillo, los sirvientes lo cargaron a los hombros del hombre y le ordenaron que lo llevara a los establos del rey. Cuando se vio así, se dijo, Señor, tú entendiste al revés. El hombre quería un caballo para cabalgar y no para cargarse con él. Comillas, no hay que pedir nada a Dios, pues se consigue lo que se pide, pero cuando Él quiere darlo. Esta historia también puede servirnos como una lección. Hemos tomado este cuerpo para que nos sirva como un vehículo para nuestro viaje por el mundo con el objetivo de llegar al Señor. No sea que el Señor nos haga cargar con Él como en el caso de ese hombre. Es decir, no vayamos a perder esta muy valiosa oportunidad de nacimiento como ser humano en el cuidado del cuerpo, confundiéndonos con Él
y así arrastrarnos una y otra vez a este mundo. El sendero espiritual depende mucho de la mente. La mente misma es la causa de la ligadura y de la liberación. La que se aferra a los objetos del mundo nos ata, mientras que la que está desapegada de ellos nos lleva a la liberación. Tenemos un instrumento tan poderoso y valioso, y sin embargo son muy pocos los que se dan cuenta de ello. La mayoría se guía por las atracciones del mundo. Sabemos cuán veleidosa es la mente, o quiere asirse de esto o de aquello. Un momento aprecia una cosa y al momento siguiente se vuelva con toda su fuerza hacia otra que se encuentra, por decirlo así, en una dirección totalmente opuesta. O quiere lograr un estado espiritual elevado, o se sumerge en la más grotesca sensualidad, o también, por algún tiempo, gusta de un sendero, luego busca otro, después de un tiempo otro más, y así sucesivamente. Como un mono, salta de una idea a otra a su antojo y sin previa reflexión. Se ha comparado a esta mente humana como un mono enloquecido. Comillas. Había un mono, inquieto por naturaleza, como son todos los monos. Y como si esto fuera suficiente, alguien le hizo beber bebida alcohólica, lo cual lo hizo todavía más inquieto. Luego le picó un escorpión. Cuando un escorpión pica a un hombre, éste salta de dolor todo un día. Así pues, el pobre mono se encontró en una condición peor que nunca. Para completar su desgracia, entró un demonio en él. ¿Qué lenguaje puede describir la inquietud de ese mono? La mente humana es como ese mono, siempre activa por naturaleza. Luego se embriaga con el vino del deseo que aumenta su turbulencia. Después de esto viene la picadura del escorpión, de los celos por el éxito de los demás. Y al final entra en ella el demonio del engreimiento, que le hace pensar que es alguien de suma importancia. Qué difícil es controlar una mente tal. Sin embargo, no hay otro método para llegar a Dios. Tenemos que adiestrar la mente de tal manera que pueda sentir gusto por la vida más elevada. Hoy en día la gente no tiene paciencia, por consiguiente busca resultados inmediatos, pero en el sendero espiritual uno tiene que ayudarse a sí mismo. Otros pueden indicar el camino, pero no pueden llevarlo a la meta. Uno mismo tiene que hacer los esfuerzos debidos para conseguir los resultados a que aspira. Ni el dinero, ni los hijos, ni los amigos pueden ayudarle. Además, cada cual viene al mundo con sus propias tendencias innatas, resultado de las acciones de las vidas anteriores. No hay remedios que puedan borrar esas tendencias de la mente. El proceso es lento y el trabajo lo tiene que hacer uno mismo. La mente, que es generalmente extrovertida, debe ser retirada paulatinamente de los objetos de goce. El cuerpo, que sirve como vehículo, seguirá reclamando sus placeres, aunque uno resuelva recorrer el sendero espiritual. Antes que todo, tenemos que convencer a la mente que el sendero espiritual es el único que puede darnos la paz duradera, uniéndonos al Ser Supremo. Que toda otra cosa del mundo es efímera, que asirnos a sus objetos solo trae trastornos, inquietud y sufrimiento. A menos que la mente esté convencida de esto, correrá detrás de estos objetos y por consiguiente no podrá dedicarse por completo a Dios. Y surgirán dudas acerca de su realidad. El hombre de hoy en día habla mucho del razonamiento. Si es que realmente lo tiene, debe usarlo para discernir entre lo que es real, eterno, y lo que es irreal, transitorio. Y luego, siguiendo su razonamiento, desapegarse de lo efímero y asirse a lo eterno. Pero ocurre que profesamos mucho y practicamos poco o nada. ¿De qué nos sirve esa cualidad del razonamiento que nos podría guiar hacia lo bueno? Por supuesto, adiestrada en otras cosas puede brindarnos comodidades materiales, renombre, fama y toda otra cosa de este mundo. Si con eso estamos satisfechos, nunca va a surgir en nuestra mente ese anhelo por ver a Dios o recorrer el sendero espiritual. Sin el desapasionamiento, nadie puede avanzar por el camino espiritual
Y esto no quiere decir que todos necesiten renunciar al mundo externamente, pero sí tienen que hacerlo internamente, es decir, no aferrarse a los objetos del mundo. Uno puede servir a todos, los padres, esposa, hijos, esposo, pero no tiene que abrigar la idea, comillas, son míos, comillas. Vivid en el mundo como una sirvienta en casa de un rico. Ella hace todo el trabajo de la casa. Trata al hijito de su amo como suyo y lo llama, comillas, mi hijo. Señala la casa del dueño y dice, comillas, aquella es nuestra casa, pero en lo íntimo de su corazón sabe que ni el hijo pertenecen, que su casa se encuentra en una aldea lejana. Del mismo modo, servid a todos, tratad a todos con cariño y al mismo tiempo sabed que ninguno de ellos os pertenece. Vuestra morada está en Dios. Sin duda, esto es difícil de llevar a cabo, pero no existe otro método para el que está envuelto en el mundo. Luego viene la práctica de las disciplinas espirituales, tales como dominio sobre los sentidos y las pasiones. Y junto con esto, el aspirante necesita retirarse de toda actividad externa a ciertas horas determinadas para pensar en lo supremo. Es muy importante porque aún 1000 lecturas de los libros sagrados y el incesante oír las enseñanzas de los grandes maestros no pueden llevarnos a la vida eterna, sino lo que nosotros mismos haremos. Si quiere llegar a la meta, tiene que recorrerlo. Es como las lecciones de música. Uno puede leer las partituras, pero si no ha estudiado cómo tocar los instrumentos, no puede desarrollar buena música. Uno puede leer la técnica de natación. Ese conocimiento no le va a ayudar a nadar. Del mismo modo, a menos que el aspirante practique lo que aprende de los libros o de los maestros, no va a avanzar ni un poco en el sendero espiritual. Y las prácticas deben hacerse sistemáticamente y con regularidad. Al comienzo, la mente, que estaba acostumbrada a vagar a su gusto, no va a someterse fácilmente. Se revelará con toda su fuerza. Surgirán pensamientos de toda clase, a veces horribles. Uno se asombrará de ver que era posible para él a la superficie de la mente y observarla. Comillas. Se dice que conocimiento es fuerza y es cierto. A menos que conozcamos lo que la mente está pensando, no podemos controlarla. Dadle rienda suelta, pero observa. Hallarás que cada día sus caprichos van disminuyendo y cada día se vuelve más tranquilo. No se puede acabar en un día. Solo después de una lucha continua y persistente durante años que uno puede tener éxito. Comillas, descartando por completo todos los deseos que son como semillas de apegos y controlando los sentidos por la mente, uno debe retirar esta paulatinamente de todo otro pensamiento con el intelecto firme y bien dirigido y establecerla en Dios. Y cada vez que esa mente veleidosa e inestable vaya hacia los objetos sensorios, hay que frenarla y traerla bajo el dominio del ser. ¿Cómo podemos abandonar los deseos que son causas de nuestro sufrimiento? Enseñando a la mente lo efímero que son esos objetos de goce y lo dolorosa que es la separación una vez que nos apegamos a ellos. Esta inestabilidad de la mente no es una particularidad de la gente débil, pues hasta grandes héroes la han sufrido. Debido a que esta es inestable, turbulenta, fuerte e inflexible y veleidosa.
pero después de ser controlada por la práctica y el desapasionamiento. Por consiguiente, no necesitamos sentirnos desamparados o descorazonados, así como tampoco quedarnos satisfechos de nuestra situación por no ser los únicos, sino darnos cuenta el que aspira a lograr éxito en este sendero debe evitar la compañía de mucha gente, pues el contacto con distintas clases de personas lo hace a uno hablar mucho, mucho trabajar y demasiado comer. El que trabaja duro todo el día no puede tener su mente bajo control, no siente ganas de rezar, solo busca diversión. El que come demasiado. La compañía muchas veces es causa de perturbación, ya que surgen temas variados no favorables a la vida espiritual. También origina discusiones que hacen vacilar la fe del aspirante. Se dice que se debe cercar un árbol cuando todavía es joven y que se encuentra al lado del camino para que el ganado no lo destruya. En particular, si llega a oír discusiones contrarias a su modo de pensar, es posible que abrigue dudas acerca de su fe o tenga violentos debates, perdiendo así la ecuanimidad. Y las horas recomendables son de la madrugada y la del anochecer. Se dice que en esas horas, cuando la noche acaba y el día comienza y viceversa, hay un... Bien hace el señor Max Heindel cuando nos exhorta a realizar los ejercicios diariamente. Nuestro cuerpo también tiene la tendencia de volverse tranquilo en esas horas. Debemos aprovechar esa condición de la naturaleza y comenzar a comer hasta no haber hecho la práctica. Nuestra concentración, meditación, retrospección. Si adherimos a esta regla, la fuerza del hambre va a facilitar romper este letargo. La mente que siempre busca una excusa para evitar hacer lo que no le agrada, puede ser dominada solo por disciplina severa durante un tiempo. Después se acostumbra a ser perjudicial. El hombre no sabe que cualquier cosa que percibe por sus sentidos y absorbe por la mente, deja su sello en ellas, a veces indeleble. Por la lectura sin discreción, llenamos nuestra mente de conceptos equivocados, perversos y dañinos que puede costarnos la vida entera borrar. Conocedores de muchas cosas leen libros de cualquier tipo, pero el que quiere llegar a Dios tiene que estar bien alerta de no caer en la trampa de la llamada erudición y malgastar su tiempo y su salud espiritual. No debemos agregar un fardo más, un impedimento más a la mente ya propensa a la agitación y a la confusión por la lectura sin discreción. Por consiguiente, debemos evitar todo lo que la agita, todo lo que perturba su equilibrio. Se aconseja que leamos solo libros escritos por personas que se han realizado en Dios, es decir, que han sentido su presencia íntimamente y que han conquistado sus pasiones y deseos. La mente común no puede estar inactiva, es malos. Además, está dispersa las tendencias innatas que los fomentan, los objetos hermosos que atraen sus respectivos sentidos y así por el estilo. Comillas. Pero dice el hombre, ¿por qué debo abandonar esos hermosos objetos del... ¿Por qué no debo gozar de la vida y al mismo tiempo seguir el camino espiritual? El ser humano, desde tiempo inmemorial, ha estado haciendo el esfuerzo de combinar el blanco y el negro, el sendero espiritual y el camino del goce, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Es por eso que Jesús advirtió a sus oyentes, comillas, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón.
Ocurre que las cosas del mundo son tan atrayentes que el que quiere combinar los dos senderos se pierde completamente en él y se olvida del todo de Dios. Estando en medio de las atracciones, es difícil mantenerse alejados de ellas. Es aconsejable entonces considerar retirarnos por algún año, lejos de familias y preocupaciones mundanas, y pensar un verdadero retiro espiritual. Ahora bien, la debilidad humana más grande es depender de otros, es decir, de personas más avanzadas en el sendero espiritual para su progreso. Aquí nuestra fraternidad nos muestra, si no es voluntario, si no es la propia mente la que controla, no solamente es desastroso, sino que es negación del fin perseguido. La meta de cada alma es libertad y el pensamiento, dominio sobre la naturaleza externa e interna. Toda corriente de voluntad ajena que venga de cualquier forma, ya sea como control directo de los órganos, o sea, como forzando a controlarles mientras está en una condición mórbida, agrega un eslabón más por los pensamientos y supersticiones pasados. Por lo tanto, debemos cuidarnos cuando permitimos que otro actúe sobre nosotros. Es importante que un estudiante o aspirante evite los debates y la argumentación porque no sirven de nada. Por el contrario, perturba la mente, le hacen perder su ecuanimidad. En el sendero espiritual tenemos que alcanzar estados sutiles. El mero hablar o discutir no nos llevará a eso. Comillas. Conoce al único Dios y abandona por completo toda otra charla, pues este es el sendero a la inmortalidad. El próximo paso después de retirarse a un lugar solitario es concentrar la mente en un solo objeto, en un solo aspecto de Dios que le agrade a uno. Debemos ser como la ostra perlera de la fábula de la India. Se dice que si llega a llover cuando la estrella brote de trigo está en ascendente y una gota de esa lluvia cae en una ostra abierta, esa gota se convierte en una perla. Las ostras conocen acerca de esto, por consiguiente, suben a la superficie del océano cuando esa estrella aparece en el horizonte y esperan con ansiedad la preciosa gota de agua. Cuando una gota de esa lluvia cae dentro de ellas, enseguida cierran sus conchas y se zambullen al fondo del océano para convertir con paciencia a la gota en una perla. Debemos ser como esas ostras, primero oír, luego comprender y después, apartándonos de todas las distracciones, cerrando nuestra mente a la influencia externa, dedicarnos a desarrollar la verdad dentro de nosotros. A la mayoría de la gente le gusta probar un poco de cada cosa. No tiene firmeza ni constancia. Su interés en cosas espirituales es superficial, como un entretenimiento intelectual. Estos no alcanzarán nada. Solo pueden satisfacer su curiosidad por un tiempo y luego buscar otra idea. Debemos tomar una idea y ponerla en práctica hasta llegar a la meta. Solo aquel que puede adherirse a una sola idea, enloquecerse con ella, amarla por sobre todas las cosas, llega a ver la luz. Esa constancia es de suma importancia. La tenacidad de un aspirante ordinario es como aquel hombre que buscando agua comienza a cavar un pozo, pero si después de cavar encuentra piedra, lo abandona y empieza a cavar en otro lugar. Si allí encuentra arena a una profundidad suficiente, también lo abandona y va a excavar en un tercer lugar. Y si cavando allí no encuentra agua, también lo descarta y luego abandona su proyecto mismo. Así somos la
mayoría de la gente que tratamos de recorrer el sendero espiritual. Seguimos por un tiempo una idea y cuando no conseguimos el resultado que esperamos, la dejamos. Vamos detrás de otra y así sucesivamente y al final solo queda frustración. Se necesita constancia y firmeza para llegar a la meta. Muchas gracias.